Sí, muy buenas tardes. Bueno, hermanos, una disculpa. Está fallando la transmisión y bueno, la oposición. Estamos estudiando el libro de líderes, ¿verdad? Eso es un estudio para varones y sin duda, pues algunas hermanitas que estén viendo ahí o te invitamos pues a que agarres tu Biblia y agarres tu cuaderno y te dispongas pues a estudiar con nosotros este maravilloso libro que es la Biblia. Estamos estudiando, el título de hoy es la humildad en el liderazgo y estamos en la página 99. Agradecemos todas tus preguntas, mándalas como pregunta y ya estaremos contestándolas en su momento. En Josué 1:1, bueno, pues estamos transmitiendo desde Acapulco en vivo y el hashtag iglesia en tu casa, ¿verdad? Y Josué 1:1. Y aquí, Josué 1:1, vamos a ver los rasgos de una persona humilde, y vamos a Josué 1:1, fuerte y claro. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Sí, ok, aquí 2 millones de personas, muere Josué. Muere Moisés, estuvo en el desierto y lo sacó de Egipto y aquí está el Jordán y entonces entran al Jordán por la mano de Josué y aquí 2 millones de congregantes y bueno, era buen momento para que Josué buscara los aplausos, buscara la fama, buscara el reconocimiento, buscara más sirvientes, pues había a su disposición 2 millones, ¿verdad? Y no había quien contradijera, era único, ¿verdad? Y bueno, pues podrías decir borrón y cuenta nueva, y así nosotros en un mal pensamiento, cuando nosotros observamos, ¿verdad? En tu trabajo, en la iglesia, en las organizaciones, y yo lo haría mejor, y yo lo haría mejor, y yo lo haría mejor, y yo lo haría mejor que mi papá, y yo, ¿verdad? Pero nosotros estamos opinando, siempre opinando, y una forma de opinar es la raíz del opinar es ¿verdad? La incredulidad o la inestabilidad o no sentirte seguro en donde tú estás. ¿Y quién era Josué? Éxodo 33:7, Éxodo 33:11. ¿Quién era Josué? Josué, ¿verdad? Era una persona que había sido perfeccionada en el caminar con Dios, en el caminar con Moisés, y había sido perfeccionada en todas las áreas. Mira, ¿quién era Josué? Josuecito, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ok, mira, dice aquí que Josué veía que Moisés hablaba cara a cara. Y él, ¿verdad? No había hablado cara a cara, ¿verdad? Y sin duda ahí tenía un malestar. O sea, un líder habla a Dios cara a cara y un jefe de familia cara a cara habla con Dios. Y ¿verdad? Y entonces un hombre de Dios habla con Dios y Dios a Moisésito le daba las indicaciones y él repartía a cada quien. No así a un profeta y el profeta venga a decirnos a nosotros. Si es de Dios, que Dios nos lo diga a nosotros, los líderes. Si es de Dios, que Dios lo confirme a ti, sacerdote de tu hogar, a ti, Dios, no a tu hijo, y luego tu hijo te tenga que decir a ti, es que Dios me dijo, y no, es que tú contéstale, ¿verdad? Eso es algo
contéstale, ¿verdad? Es que Dios me dijo que hicieras tal cosa. Y es que pregúntale, y es que siempre le tienes que decir, y es que Dios tiene que decírmelo a mí, ¿verdad? Y en ese momento así está, así es el diseño de Dios. Y dice, y nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. O sea, era asiduo, ¿verdad? Era ahí vivía y ahí habitaba y ahí se portaba, ¿verdad? Veía cómo Dios dirigía a través de Moisés y tenía un buen líder, ¿verdad? Vamos a Números 14:4, a Números 14:4. Y aquí en Números 14:4, ¿verdad? Fíjense nada más, aquí hay una gran enseñanza, aquí es el pasaje donde Moisés manda a los 12 espías y bueno, pues vamos a darle lectura, Números 14:4. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ok, ¿verdad? Qué triste esto y lamentable es. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Ok, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ok, dice que aquí Josué y Caleb, ¿verdad? Eran de los 12 espías y vieron que había los árboles frutales y que vieron lo bueno, ¿verdad? Y entonces aquellos hombres, los 10 restantes, vieron simplemente las cosas malas. Versículo siguiente, versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ok, dice aquí que era tierra buena. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué Moisés solo mandó a 2 buenos? A Josué y a Caleb. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué por qué Moisés, verdad, verdad, entre una bola de maletas y que, verdad, malillas y que envió y que sabía que Moisés iban a fracasar? Pues porque no tenía más buenos, porque no tenía otros. Esa es la respuesta. En Éxodo 17:9, dice Éxodo 17:9, aquí esto es verdad que Dios manda a pelear con Amalek, y aquí un gran ya que había crecido en gran manera Josué, era un hombre de guerra, era un hombre determinado y era un hombre leal, y la lealtad, hermanos, está ligada con el servicio. La lealtad, y así sea, llueva, truene o terremotos, y yo soy siempre líder, yo soy siempre honesto y fiel con mi líder. Yo no puedo tener 2 caras, porque si no soy estoy falseando la información y somos un falso y doble cara, y nosotros debemos de manejarlos como y tú me contestarás, y si la riego, humildad, y si la vuelvo a regar, pues humilde. Pero no allá atrás, ¿verdad? Cuando ¿verdad? Decía un amigo, llego a mi casa y me quito la camisa y traigo 2, 3 puñales, pero en la espalda. Y nadie me habla de frente. ¿Y por qué? Porque siempre los cobardes atacan por la espalda. Siempre es un común denominador de los cobardes, atacan por la espalda, y verdad, y si tú no tienes nada, y si tú no tienes nada, y verdad, y enfrentas a tu líder, es malo preguntarle, no,
No es malo preguntarlos. Y tampoco no es malo preguntar a Dios, pero conforme no tiene que ver la pregunta, sino que implica el corazón de con qué y por qué lo estás cuestionando. Ok, dice aquí en Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. O sea, ¿qué dijo a Moisés? ¿Qué dijo Moisés a Josué? Escógenos varones y sal a pelear. O sea, aquí ya era un general. Ya era un general del ejército y controlaba los ejércitos, ¿verdad? Y los soldados. ¿Por qué? Porque su lealtad, ¿verdad? Es importantísimo la lealtad, ¿verdad? Y la humildad, y la mansedumbre, y la templanza, ¿verdad? Y el amor, y la misericordia, y esos son rasgos inequívocos de un buen líder. Gálatas 5. Mira, aquí en Gálatas 5, Gálatas 5, es imposible ejercer un dominio sin mansedumbre. Es imposible sin mansedumbre. La mansedumbre es la humildad y sin templanza es el dominio propio. Sin estos rasgos, sin mansedumbre, con humildad, sin dominio propio, sin templanza, los resultados inequívocos, que te convertirás en un dictador, que te convertirás en un amargado. Todos los súbditos serán para ti ineptos, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres el único capaz. Porque tú eres el único capaz, y yo, ¿verdad? Y el resultado, sentirás completamente solo. Y si no tienes amigos, pregúntate por qué. Y si no tienes compañeros, seguidores, pregúntate por qué. Y si no tienes, ¿verdad?, quien te lleve en sus oraciones, pregúntate por qué. Y si no tienes, ¿verdad?, ni perro que te ladra, pregúntate por qué. Pregúntate. ¿Por qué? Porque amigo, no hay mayor amigo que el amor. El amigo es el que se muestra amigo. Y tú no tienes amigos porque no te has sabido mostrar amigo, ¿verdad? Y cuán hermoso es los amigos y en las congregaciones, ¿verdad? Pero que tú eres solo te vas a quedar, y solo naciste, y solo creciste, y solo vas a la iglesia, y solo, ¿verdad? Así te vas a morir y así te vas a quedar. Pero no, esto no es el diseño de Dios. Esto no es el diseño de Dios. Una amistad tiene que saber que para que yo acepte una amistad pero no es para corregirla. No es para corregir una amistad. O sea, yo no estoy para él, para corregirlo a él, sino es Dios quien nos va a corregir. Es Dios. A mí está en aceptarlo como es. Y tú, es imposible que aceptes a alguien como es. En Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, viviendo en la ley no hay fruto. Viviendo en el pecado no hay fruto. Viviendo, ¿verdad?, en el hacer no hay fruto, sino viviendo en el no hacer. Es importante esto, el no hacer y el hacer. El no hacer, ¿verdad?, es el descansar y reconocer que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y el hacer es que yo tenga que agradarle a Dios por mis obras. Y eso es, ¿verdad?, hace, ¿verdad?, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en enemigos de Dios cuando nosotros queremos agradarle a Dios, y cuando dice la Biblia que siervos inútiles somos.
¿Verdad? ¿Cuándo puedes agradarle a Dios por tus obras? Sino más bien agrádale a Dios por no poder lo que tienes que hacer. Ahí entonces ya Dios voltea a ver, ¿verdad? Tu corazón y verdad, y Señor, no puedo, Señor, y me angustia aquello, ¿verdad? Y las noticias, y me angustia aquello, ¿verdad? Y ya detectaron a algún familiar por allá de coronavirus, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Nos agobia, nos presiona, y entonces nosotros caemos hincados y empezamos a tener contacto con Dios, al Dios del cielo, al Dios del universo, y verdad, y nosotros entregamos nuestras angustias a Él, y Él nos devuelve en una bendición y en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ok, aquí la mansedumbre es la palabra praoteos. En el griego. Recordemos que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo algunos capítulos, y en el Nuevo Testamento está escrito en el griego, y esta es la palabra praoteos. Eso es gentil. Gentil significa gentil, humildad y apacible dulzura. Qué importantísimo significado de mansedumbre, ¿verdad? Gentil, apacible, dulzura. O sea, una miel. Se habla bien contigo. Se habla bien. O sea, no eres manso. Si sacas la espada y te defiendes. No. ¿Verdad? Recibe el agravio, sí, ¿verdad? Si tú eres de muchos años, recibe el agravio, no contradigas, y menos a tus autoridades, y menos al pastor, y menos a tus pastores, ¿verdad? Y si tienes algo en contra de ellos, pues vas y tú con mansedumbre corrijas, ¿verdad? Y porque nosotros no podemos estar equivocados, sí podemos estar equivocados, más que a nosotros y a ti también te gusta que nos corrijan con mansedumbre. Ok, y la palabra templanza. Aquí la palabra templanza de Gálatas 5:23 es la palabra enk con cada kilo, rateia. Ese es rateia. Y ese es, difícil el pronunciar esta palabra en el griego. Y es dominio propio ante las agresiones. O sea, fíjate bien, dominio propio y ante las agresiones. O sea, tiene dos significados bíblicos ante las agresiones. Templanza ante las agresiones. O sea, mientras caminamos bien, mientras no hay adversidades, mientras no hay coronavirus, mientras no hay agresiones, mientras la fiesta lleva en paz, y verdad, pero verdad, aquella persona que venga a agredirnos a nosotros, entonces ahí se va a reconocer la comunión que tienes con nuestro Señor Jesucristo, y esa es la templanza. ¿De qué estás hecho? Y cuando aquella venga, ¿verdad?, y le pique al burro y el caballo, repara. Y cuando el caballo le meten espuelas, repara y camina, ¿verdad? Y relincha. Pero a ver, y aquí que estás, ¿verdad? Y ahí viene la templanza, y ahí está, ¿verdad?, el Satanás, y viene, pero no viene Satanás por sí solo, sino porque Dios lo manda, Dios lo permite. Es Dios absoluto, es el Dios soberano, y entonces ahí nosotros entendemos que estamos fuera de la templanza. Y la templanza, el siguiente significado es la continencia sexual. Aquí es cuando nosotros estamos, ¿verdad?, amarrados a la templanza, y verdad, y entonces tenemos autocontrol de nuestros instintos animales.
de nuestro instinto animal, ¿verdad? Que es dentro de esa carne, apestosa, ¿verdad? Moribunda, ¿verdad? Y apesta, y entonces que nosotros tenemos control de todas las agresiones sexuales que nosotros tenemos. Y sí que lo tenemos, varones. Sí lo tenemos. Es imposible que tú digas que no. Es imposible, porque el apetito sexual, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Tú eres varón, igual yo, entonces, o tú mujercita, y entonces, ¿verdad? Es la continencia sexual en nuestra mente. Y ahí es cuando nosotros decimos que tenemos una templanza. Sin esta templanza, es que tú no puedes ser líder. Si tú estás revisando, ¿verdad? Las hermanas en la iglesia, imagínate, no tienes esa templanza. Y estás revisando por allá y por acá, y ¿verdad? Y el perfume y el peinado, y ¿verdad? Y eres un burro sin mecate. Y eres un caballo, como dice en Isaías, caballo bien alimentado. Ves a una mujer y relinchas. Y eres un animal, te conviertes en un animal. Y nosotros no somos animales. El mundo nos dijo que éramos animales. El mundo nos dijo que nosotros éramos animales y que nosotros somos los animales ascendidos. No somos animales. Dios, ¿verdad? Dijo, hasta el quinto día Dios hizo los animales, y al sexto día hizo Dios a los hombres y a las mujeres, la raza humana. Entonces nos despegó de la creación, y nosotros somos una creación en un día especial. Y no me digas tu esposa que la sacó de una de nuestras costillas, y entonces a ella es doble purificación. Y entonces el apóstol Pablo vino y siendo sabio, y dijo, como vaso más frágil a tu esposa. ¿Cómo la estás tratando? ¿Verdad? ¿Cómo la ves? Y cómo ves a otras mujeres enfrente de ella, ¿verdad? Y no digas que tú porque eres macho. Y porque tú eres macho, pues que si eres macho, te ensillen y te metemos espuela, ¿verdad? Y ahí bueno, ahí está el resultado. Mateo 11. Vamos aquí. Veamos lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. De este pasaje hermoso, Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Aquí nuestro Señor Jesucristo enseñó de la humildad y de la mansedumbre. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Pero vamos a leerlo más atrás. Dice aquí en Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¡Ay, bendito Dios! O sea, ¿cómo? Cuando nosotros tenemos un corazón de niño. ¿Qué tienen los niños a diferencia de los adultos? Que los adultos analizan y están maleados y están, ¿verdad? Llevan una ventaja. Esos son tres rasgos inequívocos entre la comparación de un niño. ¿Y cómo es un niño? No está maleado, no, ¿verdad? Es obediente y no tiene miedo. Entonces, ¿verdad? Así las revelaste a los niños, y el que no entre, el que no pueda entender que nosotros somos como niños, no puede heredar el reino de los cielos.
Nuestro Señor Jesucristo así lo dijo. Entonces, cuando nosotros nos lo reveló como por un niño, entonces un niño reconoce que hay un Padre. Eso es, ¿verdad? Que hay un Padre y que tú no puedes hacer tu santa voluntad, porque hay un señorío y hay un Padre. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, nadie quien llegue por el Padre. Aquí está perfecto. No hay otro camino dado a los hombres más que Jesucristo. Y verdad, y no hay nadie que conozca al Padre sino por el Hijo. No hay nadie que conozca al Padre sino por el Hijo. Y todas las religiones aquí, con este versículo, se anulan. Nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, sino por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que murió en la cruz? ¿Dios o Jesús? ¿Judas o Jesús? ¿Tú o Jesús? ¿O yo o Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquel que extendió las manos y que dijo, ¿verdad? Elí lama sabactani, ¿verdad? ¿Dónde estás, papito lindo? Y entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es el que propició el acto más importante de amor para nuestra salvación, es nuestro Señor Jesucristo. Ni el ángel Gabriel, ¿verdad? Ni Judas, ni nadie, ni absolutamente nadie, ni como se llame el líder de tu religión, ¿verdad? Y dice aquí Jesucristo, dice el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venir a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Esta palabra cargados es la palabra fortizo con Z, y eso significa sobrecarga, sobrecargado. Por ejemplo, de un animal o de un barco, e impide su buen desempeño. Cuando tú vienes, ¿verdad? Y estás sobrecargado, y estás y impide tu buen desempeño. Imagínate a un burro sobrecargado de piedras, y a un barco, imagínate a un barco sobrecargado, ¿verdad? Y entonces la navegación y el burro, el caminar, está impiden su buen desempeño. Y así nosotros, ¿verdad? Impide, y ¿qué tiene de resultado? La ansiedad. La ansiedad inmediatamente está como resultado del sobrecargado. ¿Y qué estamos sobrecargados? De noticias, ¿verdad? De coronavirus, de no tengo dinero, y de pobreza, y qué irá a suceder, y bueno, todo eso es sobrecargados. Y dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Entonces tú tienes que venir a Él y darle a Él lo que es de Él, y a ti lo que es tuyo. ¿Qué es lo que es tuyo? Que Dios no te manda a preocuparte, Dios no te manda a afanarte, Dios no te manda a ver noticias en exceso, porque estás viendo noticias en exceso y así estás en ansiedad, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad?, te enteras de que todas las noticias están manipuladas. Todas las noticias, ¿verdad? Donde tú le veas, no hay, fíjate bien, no hay noticia buena. No hay noticia buena. ¿Por qué? Porque las noticieros están a cargo del enemigo. Ahí tú te das cuenta que no hay noticias que están a cargo del enemigo. Bueno, ¿por qué? Porque hay noticias buenas. Nacen niños, ¿verdad? Y el sol sale todos los días.
y se ven las estrellas. Y bueno, nosotros cuando estamos, ¿verdad? Preocupados, ¿verdad? Estamos reduciendo nuestra imagen. Y nuestra imagen no puede ser así, sino así. Y sí que hay un foco negro, un foco rojo, pero lleno de toda la grandeza de Dios. Ve tus animales. Yo analizaba y yo tenía, verdad, un hermano que me habló y verdad me dijo, oiga, pastor, pues no tengo comida, verdad. Y yo dije, bueno, Señor, lo primero que hice es orar. Yo me puse a orar y esa persona estaba ansiosa, ya lo ministré, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Y todo, pero yo veía a los pajaritos, y los pajaritos brincan y cantan, y no saben si mañana vivirán, no sabemos si viviremos. No sabemos cuál es nuestro destino y al menos que tú te estés preocupando tanto como ¿verdad? Y hoy en la noche seamos arrebatados y mueras y mueras. No moriremos cuando seamos arrebatados, no moriremos, ¿verdad? Solo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, según Tesalonicenses capítulo 2, y nosotros, pero ¿cómo pasaremos a la eternidad? ¿Ansiosos o con una ansiedad o con una desesperación? No, en paz me acosté y asimismo dormiré, porque tú tienes, Señor, mi descanso. Salmo capítulo 3. Entonces, este es el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A ver, de verdad, dice el versículo 29, llevad el yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, esta palabra yugo, esta es una herramienta de tiro, o sea, de jalón, o sea, juntos dos animales, ¿verdad? Toros que se castran y, ¿verdad?, que le quitan los testículos, y entonces los toros que se convierten en un buey en el buen sentido de la palabra. Entonces ahí estos, ¿verdad? Este es el yugo, ¿verdad? Viene aquí en la cabeza un pedazo de madera de aproximadamente, ¿verdad?, 2 metros, una cosa así, y entonces lo amarran en el yugo, y aquí en el centro, ¿verdad?, se dispone a jalar una carreta, ¿verdad?, o el arado. Entonces esto es el yugo, para que, no, ¿verdad? En aquel entonces pues no había animales, no había máquinas de motor, no había camiones, no había carros, no había tren. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, enseña que ese yugo es un instrumento de carga. Y aquí yo preguntaba a un veterinario, ¿verdad? Pregunté a un veterinario y dije yo, a ver, ¿deben de ser dos animales mansos? Sí, me dijo que sí. Entonces, ¿hay un dominante? Sí, en todos los animales hay un macho dominante. Entonces, ese es el que camina primero. Ese es el que camina primero, y entonces van paso a paso. Y entonces, esto es el símbolo de verdad del yugo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dice, yo soy manso y humilde. Dice, el yugo sobre vosotros y aprended que a mí yo soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Y este es manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad? Quiere decir que aquí, cuando nosotros reconocemos que Él es manso y humilde, o sea, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Gentil. O sea, Dios
¿tú eres gentil? ¿Sí? ¿Sí? Padre, cuando yo me acerco a ti, ¿tú eres gentil? Sí. Y es templado, o sea, tiene verdad, cuando nosotros pecamos y él tiene dominio propio verdad, cuando nosotros pecamos contra Dios, y Dios él es tarde para la ira. Esto es símbolo de su templanza. Entonces dice aquí: aprended de mí, que soy manso y humilde, gentil, apacible, dulce. Y entonces, aprender de mí, que soy manso y humilde. O sea, si Dios, tú cuando le acercas, Señor, he pecado, pequé, ¿verdad? Señor, me arrepiento, y tú sabes que tú tienes en los cielos un Dios manso y humilde, pero también esa mansedumbre y esa templanza quiere que nosotros tengamos. ¿Con quién? Con el vecino, con el hermano, con el pastor, con tu esposa. Y entonces, cuando nosotros aprendemos que somos mansos y humildes, hallarás descanso para vuestras almas. Porque, ¿verdad? Dice aquí el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí viene la respuesta a lo que el yugo de nuestro Señor Jesucristo no es así como los toros, no es así como los bueyes, no, en el buen sentido de la palabra, sino aquí la carga fácil es el afros, y es peso ligero. Peso ligero, o sea, una carga que puedas llevar, no una carga que te doble, y que te doble, y que te doble, ¿verdad? Y entonces aquí es cuando aprender de mí, que yo soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, Mateo 3, y en Mateo 3:7, aquí me impacta el reconocimiento que Jesús dio, no dio a Juan el Bautista. No dio el reconocimiento a Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Bueno, el que lo bautizó, el que predicó antes que Jesús, ¿verdad? Y hacer nido de víboras, ¿verdad? Y entonces se acercaron a él y estuvo preparando. Ya Juan el Bautista estaba profetizado en el Antiguo Testamento que habría de venir, dice el Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, dice, aquí estaba hablando Juan el Bautista, y hacer, de verdad, generación de víboras. O sea, este hombre no predicaba suavecito. Fíjate cómo le decía víboras. ¿Quién enseñó a huir de la ira venidera? Dice aquí el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿que el arrepentimiento es un fruto? ¿Sí? O sea, algo que se note. Algo que se note, ¿verdad? Verdaderamente que se note. A ver, ¿quién lo tiene que notar primero? Dios. Dios tiene que notarlo. ¿Y quién tiene que notarlo también? El que ofendiste, ¿verdad? Llévale un regalo y un pastel a tu esposa si lo ofendiste, ¿verdad? Que se vea que tú estás equivocado.
y que tú, ¿verdad? Hacer fruto digno de arrepentimiento, y eso es aquí la templanza, y esto aquí es la mansedumbre, la humildad que tú estás teniendo ante esta situación, que tú eres el agresor, y hacer fruto pues digno de arrepentimiento. Ajá, dice el versículo siguiente. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok, versículo siguiente. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego. Todo árbol que no está dando fruto es cortado y echado al fuego. Si tú no estás dando fruto, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Hay dos causas. Una, que no seas cristiano. Y dos, que no estés pegado. No, mira, el fruto no sale por, ¿verdad? Por esforzarte. No, el fruto sale, ¿verdad? Y si tú te acercas a un árbol, a ver, arbolito, arbolito de mango, da fruto, y dice el árbol que no da fruto, si no puede dar fruto, ¿verdad? Y a ver, y por amenazas, a ver, y mañana te corto, y si tú no das fruto, no, un árbol no puede dar fruto más que por el agua. Por el agua, y entonces tú sin palabra le riegas a un árbol de mango y da un jugoso mango. Y así nosotros, si tú no permaneces en mí, si nosotros no permanecemos en él, si tú no permaneces en él, ¿verdad? Y como el pámpano no puede permanecer en el tallo, ¿verdad? Así nosotros no podemos permanecer, ¿verdad? En el tallo, si no fuésemos pegados ¿verdad? Por medio de la palabra. Y entonces dice aquí el versículo siguiente, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, dice, ¿verdad? Dice aquí que ¿verdad? ¿Quién era ¿verdad? Él reconoce que no es digno de atar, en otro pasaje, de atar sus calzados, sino toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? Y dice aquí el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículos 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ok, veamos aquí el cuadro. O sea, Juan el Bautista está bien en pedirle que que Jesús sea el que ha de ser el que lleve el bautizo, ¿verdad? Y entonces dice Juan el Bautista, yo vengo a ti por ser bautizado por ti, y tú me dices que yo te bautice. Pero le respondió Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ok, fíjense bien. ¿Quién era Juan el Bautista? Era hijo de Elizabeth, prima de María. Entonces ellos eran primos. Y entonces, fíjate aquí, oye, y es que yo preparé el camino, y todos estos que están aquí, yo los preparé, ¿verdad? Y tú vienes, y verdad, y entonces es símbolo de que aquí Jesús
Aquí hubiera dicho, ¿verdad? Este es Juan el Bautista y le sumerjo y le bautizo. Y no le dio reconocimiento. Qué importantísimo que nosotros no tengamos reconocimiento delante de los humanos. Más que Dios quiere que tú con Él, que Él te dé el reconocimiento, ¿verdad? Y cuando nosotros no tenemos reconocimiento de nuestras autoridades y de nuestros líderes y de nuestra esposa o de nuestros esposos o de nuestros padres, ¿verdad? Y entonces ahí es Dios quien te da el reconocimiento. Y quizá Dios no te da el reconocimiento por medio de tus autoridades para que no te suba. Quizá para que, ¿por qué Dios no le dio el reconocimiento a Juan el Bautista? Pues quizá porque no le subiera, pero no lo necesitó. No, a ver, yo observo y no lo necesitó, no lo pidió y verdad, y le bautizó. Y aquí vemos el caso contrario. El que no existe, ¿verdad? No, yo no te voy a bautizar y yo no te voy a dejar, ¿verdad? Y cuando nuestro pastor nos manda a hacer una actividad y no nos da reconocimiento. O sea, ¿qué es eso que tu patrón o tu jefe no te da reconocimiento? O tus hijos. Cuando le das el dinero, le damos el dinero, ¿verdad? Y así era mi vida pasada. Y cuando, ¿verdad? Como yo era como la sanguijuela, dame, papá, dame, y mamá, dame, ¿verdad? Y entonces ahora que yo soy papá, lo valoro y digo, ¿cuál? Qué precioso es que tengamos el reconocimiento, que nos den reconocimiento. Pero que no para que yo sea reconocido para nuestros hijos, sino saber que el hijo es la consecuencia de tener un buen padre. Y entonces Juan el Bautista no necesitó reconocimiento. Este es un grado de humildad, un grado de mansedumbre, un grado de fruto del Espíritu Santo muy grande. Muy grande, y ¿verdad? Porque a veces tiene sed de reconocimiento, ¿verdad? Y la lengua lisonjera, ¿verdad? Cuídate de la lengua lisonjera, ¿verdad? Y que eres grande, y que bien predicas, y que bien actúas, y porque no te tiene el pastor aquí, y porque no haces esto, y cuídate de la voz de Satanás. Esa es la voz de Satanás que estás oyendo y que tú estás, ¿verdad?, midiendo, pero dice la Biblia que tú y yo no necesitamos reconocimiento. Mira, vamos al versículo en Lucas 7:18. Lucas 7:18. Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Ok. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Estaba preso. De ahí, más adelante, predicó 1 o 2 días, 2 semanas más y lo metieron preso, ¿verdad? Herodes. Entonces, ¿verdad? Los discípulos de Juan el Bautista fueron comisionados por 2 de sus discípulos para ver si preguntaban qué es lo que había de venir y qué es lo que verdad había en su vida y que si sería muerto o si no sería muerto, porque uno entrado en el calabozo había el 90% de los guardados en la cárcel morían. Entonces versículo 19 dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ok, él aquí estaba confundido.
¿verdad? ¿Verdad? Ahí el calabozo, el demonio habla y habla y habla y habla, pero Juan el Bautista se acercó en orden a nuestro Señor Jesucristo y no le preguntó al carcelero. Le preguntó a quien tenía que preguntarle. Y tú, ¿a quién le estás preguntando tus problemas? ¿A un buen consejero? ¿A quién le estás preguntando? ¿A un hombre que lleva buen testimonio de la palabra? ¿O le estás preguntando a quién le estás preguntando? ¿A las noticias? ¿A CNN? ¿A TV Azteca? ¿O a quién? ¿A quién le estás preguntando? ¿A quién? ¿A quién le preguntas el tiempo venidero? Y tú eso es lo que estás creyendo. Eso es lo que tú estás creyendo. Porque tú no le preguntas a Dios, porque si tú le preguntaras a Dios, entonces Dios inmediatamente te contestaría si tú estuvieras perdido y si tú estuvieras ¿verdad? En el mal camino. Entonces dice aquí que Juan el Bautista le preguntó a Jesús, versículo siguiente. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Wow, esperamos a otro, ¿verdad? Esperamos a otro. No, él estaba confundido y algunas de nuestras vidas estaban confundidas. Él estaba en un calabozo, ¿verdad? Queriendo morir de verdad, de amenazas. Y dijo aquí el versículo 22. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Entonces, nadie pudo haber hecho estos milagros más que por la mano de Dios. Jesús dijo: yo no hago nada que mi Padre no me enseñe. Entonces, el Jesús, los ojos, los oídos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, ¿verdad? Y entonces, él estaba, fíjate nada más, y él estaba preso en un calabozo. Y versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado, o sea, fíjate nada más, qué impactante. O sea, él necesitaba un milagro para poder salir de la cárcel. Y el dador de los milagros le estaba presumiendo a nuestro Señor Jesucristo, a Juan el Bautista, que lo que él hacía. Entonces, él, ¿verdad? Dice, y para mí, ¿no hay milagro? No. Más adelante, da testimonio la Biblia que le cortaron la cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo recibió el milagro. Y yo te pregunto algo, y tú, y en este momento de prueba, en este momento de angustia, y en este momento de que tú estás siendo presionado, y en este momento de que es amenaza de muerte, y amenaza de hambre, y amenaza de que te estás quedando sin trabajo, en todo el mundo, y tú, ¿qué? ¿Le vas a dejar a Dios? ¿Le vas a abandonar a Dios por no tener el milagro? ¿Qué? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? El cristiano, ¿verdad? El cristiano, ¿verdad?
permanecimos y somos como las palmeras y nos levantamos. Y viene un huracán y nos levantamos. Y viene otro y nos levantamos, ¿verdad? Y somos como las palmeras y ¿verdad? Y Señor, y tú estás al control, y tú estás al control, y tú estás al control, y que continuamos y continuamos y continuamos, y Dios quiere ver en nosotros una excelencia de fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mundo no está teniendo fe. El mundo está metido en los problemas. ¿Y tú qué estás haciendo? Ellos están, ¿verdad?, metidos en la alberca del mundo y de las malas noticias, y están nadando, y, ¿verdad?, sin llegar a ningún horizonte y a ningún puerto seguro, ¿verdad? Pero nosotros que estamos con la presencia del Espíritu Santo y que nosotros estamos llenos de fe, nosotros tenemos esperanza en medio de las circunstancias difíciles. Quiero decirte esto. Escúchate bien, escucha tu corazón. Voy a darte un consejo. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué habla? Ahí está el termómetro. Ahí está dentro de nosotros. ¿Qué habla tu boca? ¿Las noticias? ¿El día de mañana? ¿O te agarras? El arrebatamiento, y ya no tienes otra más que el arrebatamiento. Ese es un acto, podría decir, de cobardía, sin tener la llenura del Espíritu Santo. Pero, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, si tú tienes que vivir, vive. Pero vive al diseño y al mandamiento de Dios. Vive la vida. Vive la vida intensamente. Vive la vida intensamente. Bueno, ¿con quién podemos vivir la vida intensamente? Con nuestro Señor Jesucristo. Mira, son los últimos días. Y la Biblia dice que esos son los últimos días gloriosos. Cuando los profetas del Antiguo Testamento quisieron ver para cuáles días, ¿verdad?, anunciaban que venían los profetas, estos eran los mejores días. Los mejores días, esto es los mejores días. Y mira, aquí está este otro punto. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Una caña sacudida por el viento. O sea, una caña sacudida por el viento. Sin valor. Endeble. ¿Verdad? Alguien así. Imagínate una caña sacudida por el viento. O sea, sin valor. Esto era Juan el Bautista para ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién es el que predica? Sin valor. Y dice aquí, versículo 25. Está hablando Jesucristo. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No. Juan el Bautista vestía, ¿verdad? Ropas sin costura, ¿verdad? Era vestiduras de animales, o sea, capa y, ¿verdad? Y así como tapado, ¿verdad? Y dice el versículo, la mitad del versículo 25. He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Ándale, o sea, nosotros los cristianos, si así quiere, Dios va a humillarte. Y así humillarte, vas a ser feliz. Si aprendes a que tienes que ser humillado y así tienes que vivir feliz. O sea, Dios en su infinita sabiduría, Dios dio a quien comer manjares y a quien comer como Juan el Bautista.
Es Dios quien da esas cosas. Y dice el versículo siguiente. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ajá, dice más que profeta. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, recuerden. Versículo 27. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Uh-huh. Versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Uf, aquí está otro impresionante. O sea, Juan el Bautista, fíjate bien, Juan el Bautista en el Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, es el más grande. El más grande, ¿por qué? Porque Daniel, porque Isaías, porque Jeremías, porque Zacarías, todos esos profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista es el más grande. ¿Por qué? Porque sin duda preparó el camino al Señor. Ok, pero dice también que el más pequeño. ¿Cómo es que el más pequeño? Si es profeta del Antiguo Testamento, no puede ser profeta del Nuevo Testamento. Entonces, aquí el más grande, profeta del Antiguo Testamento, y el más pequeño del Nuevo Pacto, sino que Juan el Bautista no podía vivir porque él era el profeta del Antiguo Testamento. Y entonces el más pequeño del reino, el reino de Dios es el mayor que él. El más pequeño del reino de Dios es mayor que él. O sea, ¿qué es esto? Sin duda, tú que me estás oyendo y tienes el Espíritu Santo, eres mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies. Dios te ve, ¿verdad? Y Juan el Bautista correrá a nosotros, ¿verdad? Por querer saber qué se siente tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que nosotros somos portadores de Él. Y cuando tú estás ahí ¿verdad? En el calabozo, encerrado, en tu casa, porque o estás guardando cuarentena o estás en el calabozo de la cuarentena. Y si estás guardando cuarentena, bien haces. Pero si estás en el calabozo de la cuarentena y tú estás pecando con el Espíritu Santo. Y tú estás pecando con el Espíritu Santo. Bueno, si una persona, si un cristiano ve pornografía, peca con la pornografía y con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Es una aberración. Y tú te admirabas. Y no, ¿cómo pudo ser que ese cristiano emborracho? ¿Y cómo pudo ser adúltero? Sí, pero tú estás en una depresión que no te tienes, ¿verdad? Que no te tiene fin. Y cuando tú estás pecando con el Espíritu Santo, y cuando Juan el Bautista venga, te va a preguntar a ti qué hiciste con el Espíritu Santo, porque tú eres mayor que Juan el Bautista. ¿Verdad? Cuando nosotros entendemos esto, es cuando nosotros salimos. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres? Y, ¿verdad? Y tomas conciencia y dices, bueno, caray, es verdad. Y entonces el Espíritu Santo se reactiva en nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros salen como ríos de agua viva y vuelves a resurgir, ¿verdad? Como las aves y vuelve a la vida y otra vez al gozo del Señor. Bienvenido al gozo del Señor. Y entonces otra vez vas a comprender todas las demás cosas cuando tú comprendas que Dios
no podemos agradarle, sino es con humildad. Y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Oremos. Inclinemos nuestro rostro. Y apreciado Señor, Dios poderoso, Dios majestuoso, Dios, ¿verdad? Que tú permites que todas estas problemas vengan a nosotros, a nuestras vidas. Pero no porque nos quieras hundir, no porque nos quieras, sino porque tú sabes que resistimos mucho, Señor. Porque tú sabes que tenemos, Señor, para dar. Porque hemos sido guerreros, Señor. Hemos sido guerreros en toda nuestra vida. Y 10 años, 20 años te mantuviste de guerrero. Y ahora sí te pegó Satanás. Nos pegó Satanás. Pero déjame decirte que esto no viene en un mes, no se recupera, no se restaura en un mes. Entonces nosotros tenemos que estar firmes como soldados, firmes, para que nosotros aguantemos esa recia de verdad, de incertidumbre, y que nosotros no tenemos incertidumbre, sino que tenemos esperanza, y esperanza, y esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y eso en Romanos 8 es que nosotros no hemos de tener esa esperanza que avergüenza, ahí el significado es que la esperanza no nos ha de quedar mal. No nos ha de quedar mal. La esperanza de Dios no nos ha de quedar mal. No nos ha de quedar mal. Bendito seas. Bendito seas. Sí, Padre. Sí, Padre, porque a ti te plació darnos todas las cosas. Sí, Señor Jesús. A ti te plació, Señor, darnos los cielos y la tierra y verdad, y todo lo que en él habita. A ti te ha placido, Señor, que nosotros seamos gobernantes, pero aún hemos de ser gobernantes en nosotros mismos. Y tú que te hablo de frente, y si tú no tienes la esperanza, y tú no tienes esta humildad, y tú puedes tenerla igual que todos nosotros, y entonces empezar a vivir como Dios quiere que tú vivas. Bendito sea. Te recomiendo que tú inclines tu rostro y le digas: Señor, te he ofendido, Señor, te he ofendido y no ha agradado mi vida, Señor. He pecado, Señor, sino contra ti he pecado, y yo no sabía que había sido un pecador. Y ahora, Dios bendito, quiero arrepentirme. Quiero pedirte, Señor, que tú, por tu sangre, Padre Santo, por tu sangre, por tu bendita sangre, nosotros hemos sido limpiados. Porque Jesús, tú moriste al tercer día, resucitaste, y ahora estás sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo? ¿No estás en la tierra? No, Jesús está a la diestra de Dios y está pidiéndote venir. Y ahora que tú has tenido esta revelación, pídele con todo tu corazón que allá donde Él esté, tú también estás. Señor, te pido todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito Dios, gracias, hermano, te agradezco que hayas estado oyéndonos. La iglesia se sostiene con tus ofrendas. De tus ofrendas y de tus diezmos. No se te olvide. Te lo pido encarecidamente, y no ofrendas a nosotros los hombres.
ofrendas a Dios. Y Dios es el que ha de restaurar, ¿verdad?, toda tu economía, todo tu negocio, toda tu salud, todo, ¿verdad? Y por eso Dios te dio para que abundes en buenas obras. Abunda en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso es Dios para ser mucho más grande y de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.